Miren lo que encontré. Siempre he dicho que YouTube debe de ser obra de Dios. Encontré un canal donde están transmitiendo por partes, presuntamente un resumen de todos los delitos o de todas las traiciones que han realizado los jesuitas contra Jesucristo. Sería obviamente jesuitas de épocas recientes, sobre todo relacionados con el comunismo, con movimientos políticos ateos y subversivos. Y esta parte, que está numerada como del 90 al 92, aquí aparece así porque el autor el dueño del canal no permite que se pueda compartir en un blog, no permitió que se compartiera en mi blog, pero igual si le dan clic aquí en ver en YouTube, les va a aparecer el video. Falsos jesuitas, nombra el caso de Pierre Teilhard de Chardin o Chardin, aplaudido por ateos y comunistas. Y lo que yo podría aportar es que también es aplaudido por neonazis. Me consta que los neonazis toman en consideración la obra de este autor. La obra del falso jesuita Pierre Teilhard de Chardin está en la Galería del Ateísmo, es lo que dice el video, junto a los libros de Karl Marx. Es un excelente dato, una excelente aportación. Los autores neonazis de Chile también lo recomiendan leerlo, o recomendaban porque hace tiempo que falleció el autor que les estoy poniendo por referencia. Teilhard de Chardin desarrolla la idea de que Marx sería como una especie de apóstol o profeta de Cristo desde el materialismo, ideas plenamente diabólicas, porque Marx predicaba el odio de clases y Jesucristo el amor al prójimo. Opiniones peores como que la Virgen de Guadalupe la Virgen María se creó para equilibrar el machismo de Dios fueron parte de las opiniones progresistas de el sacerdote Pierre Teilhard de Chardin. No sabemos si era masón, pero consta que era jesuita y que pregonaba esta clase de ideas. No he podido confirmar el dato, pero suelen ser informaciones reservadas. Aquí hago un comentario sobre que sería necesario volver a hacer un índice de libros prohibidos como el que publicaba la Iglesia o lo siguió publicando al menos hasta el año de 1948, el Index Librorum Prohibitorum ex expurgatorum, explicando pues los defectos de estas obras. Ya tengo yo, por ejemplo, una copia del año de 1948 de este índice de libros prohibidos. El índice de libros prohibidos fue suprimido, ahora sí que fue prohibido, por el Papa Pablo VI en el año de 1966, después del Concilio Vaticano II. Desconozco por qué lo habrán prohibido. Fue un error, yo considero que fue un error que la Iglesia dejara de denunciar la literatura o los contenidos corruptos, o que al menos explicara por qué podría ser motivo de excomunión. Tomar en cuenta estas ideas. A modo de comentario adicional, debo de decir que los jesuitas, que a esta larga lista de traiciones que hace el autor, podríamos agregar lo que han hecho los jesuitas en México. Ponerles este ejemplo. Existe un sicario, un jurista corrupto en México llamado Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que ahora es miembro del Partido Socialista y narcotraficante Morena, y es exministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora está apoyando la destrucción del Poder Judicial, como ordena la judía atea Claudia Sheinbaum. Esto ya no es teoría de la conspiración, esto está plenamente probado y está confirmado todos los días de nuestra vida. El pan de cada día de México es ver
que todas esas cosas que se denunciaban como teorías de la conspiración judeo-masónica comunista, pues son verdad. Yo me limito a ver lo que está ahí, lo que tenemos por presidente, que ya no es mexicano, ya ni siquiera son mexicanos, ya no son masones mexicanos, y las ideas que impulsan y los proyectos tan destructivos que están haciendo para conformar una tiranía. Bueno, pues este tal Arturo Saldívar tenía por amigo a un falso jesuita. Yo digo falso jesuita porque considero que Íñigo de Loyola o Ignacio de Loyola no aprobaría lo que hacen todos estos jesuitas comunistas. Recordemos que el Papa Francisco también es un jesuita y ha dado opiniones que han sido un tanto controvertidas. Bueno, pues él era amigo de este falso jesuita llamado Saúl Cuautlé Quechol. Él falleció el 9 de septiembre del año 2021. Justamente, su amigo genocida, Arturo Saldívar, votó a favor de despenalizar el aborto unos días antes, el 6 de septiembre de 2021. Esto lo recordaré siempre porque, como también un dato digno de destacar, fue por aquellas fechas que borraron mi cuenta de Twitter porque severamente critiqué la complicidad de un supuesto sacerdote jesuita del rector de la Ibero con Saldívar. Y como varios personas de la Ibero, seleccionados por la Compañía de Jesús, o ellos mismos jesuitas, aplaudían o exigían la despenalización del aborto a nivel nacional. Es más, su promoción. Y entonces encontramos a los jesuitas nuevamente pues en causas progresistas que nada tienen que ver con la doctrina de la Iglesia. El 8 de diciembre del año 2020, un año antes de que se hiciera esto de la despenalización, un año antes de que muriera el rector de la Ibero, el rector de la Ibero pero de Puebla, del campus de Puebla, Mario Ernesto Patrón Sánchez, se pronuncia a favor del sicariato médico que acabo de comentar. Y él no es jesuita, ¿verdad? Pero resulta ser que la Ibero sí es jesuita. Y la Compañía de Jesús nombra hasta el año 2025 en ese cargo de rector a Patrón Sánchez. O sea, en vez de condenarlo, en vez de destituirlo de su cargo, en vez de presionarlo para que se retractara de esas opiniones o que expresara que esa no es la opinión de la Universidad Jesuita o de la Compañía de Jesús, pues nada. Lo premian siendo rector hasta el año 2025 y lo más probable es que después de 2025, si sigue viviendo, lo vuelvan a nombrar en ese cargo. Los jesuitas actuales, como formadores de las élites adineradas de México, de gobernantes de México, son un fracaso como institución educativa, porque ellos están enseñando doctrinas que nada tienen que ver con el catolicismo. Uno de nuestros peores enemigos dentro del partido narcotraficante Morena y que es familia de el empresario corrupto Carlos Slim es Miguel Torruco Márquez, quien estudió en la Iberoamericana y desde esa universidad impulsó movimientos falsos de carácter comunista o socialista como Yo Soy 132. También, bueno, podría hablarles de otras organizaciones pseudocatólicas. Yo digo que son pseudocatólicas como los Legionarios de Cristo, que ellos ayudaron a plagiar su tesis a Yasmín Esquivel Moza, la esposa del empresario corrupto favorito de López Obrador, que es actualmente una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también impulsa la destrucción del Poder Judicial. No estamos hablando de personas normales, estamos hablando de la sociedad, de la Compañía de Jesús, prácticamente como una especie de sociedad secreta que va en comparsa de los intereses de partidos socialistas en muchos sentidos. Vemos una progresiva militancia de algo que no es el cristianismo, sino el ultraprogresismo dentro de estas organizaciones que se suponía que son católicas y jesuitas.
Entonces me pareció muy, pero muy interesante este video. Dice parte 90. Aquí lo dice. Nos comienza hablando de sacerdotes jesuitas que ya no daban misa e incluso se integraron al Partido Comunista. Las autoridades romanas llamaron a los superiores jesuitas y le impusieron una retirada general de sus hombres. Así y todo, la mitad de los sacerdotes obreros rehusó obedecer la orden de retirada y optó por inscribirse en el Partido Comunista. La mayoría habían dejado ya de decir misa o de ejercer cualquier ministerio. Abandonaron el sacerdocio. La reacción de Teirlán ante todo esto fue tan segura e inequívoca como él mismo. Se sintió afligido por la intervención de Roma. En estas circunstancias y en un mundo capitalista, ¿cómo se sigue siendo cristiano?, preguntó. Como si el hecho del mundo, el contexto del mundo, determinara quién puede ser cristiano. Era un infeliz este señor Teilhard de Chardin, o Chardin, porque dice, es difícil ser cristiano en un mundo capitalista. Yo creo que es imposible, prácticamente, en un mundo comunista. Dice algo peor. El marxismo no presentaba ninguna dificultad real. El Dios cristiano de las alturas escribió y el Dios marxista del progreso están reconciliados en Cristo. No puede sorprender que Teilhard de Chardin sea el único autor católico cuyas obras están expuestas públicamente junto con las de Marx y Lenin en la Galería del Ateísmo de Moscú. La Galería del Ateísmo de Moscú, ahí fueron recibidas las obras de este falso sacerdote jesuita. Que recuerdo que también había autores neonazis como uno que era masón, brujo y seguidor de Hitler, llamado Miguel Serrano. Era un autor chileno y también recomendaba leer a este falso sacerdote, para que vean hasta dónde llegan esta clase de doctrinas. Entonces, mucho cuidado con la compañía de Jesús.